Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludaros en este domingo 18 de agosto de 2019. Primero el Evangelio es nuestra serie, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 25, renovándonos en medio de la necesidad. Seguimos con Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, y estamos estudiando estos dos milagros entrelazados que nos desafían a la renovación. Es necesario que leamos todo el pasaje una vez más. Dice así: Cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando le vio, se postró a sus pies y le imploró mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretujaban. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado. Más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba: si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te apretuja y preguntas ¿quién me tocó? Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, solo cree. Y no permitió que nadie le acompañara sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga, y él vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y al entrar les dijo: ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, y tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiese, y ordenó que le diesen a ella de comer. Las enseñanzas de ayer son las siguientes: la misericordia de Dios es mayor que nuestros temores. Y en segundo lugar, el amor del Señor es mayor que nuestras motivaciones incorrectas. He aquí la enseñanza de hoy: la gracia del Señor es mayor que nuestra defectuosa fe. La narración del Señor interactuando con Jairo se interrumpe porque porque esta mujer enferma de flujo de sangre pasa y toca al Señor y sucede todo lo que hemos leído. Pero el Señor iba rumbo a la casa de Jairo. Así es que, insisto, se trata de una interrupción en el camino hacia otro milagro. ¿Quién es esta mujer? Es una persona llamada inmunda por las tradiciones higiénico-religiosas de aquella época. Una mujer de su condición tenía una hemorragia permanente, como si tuviera su menstruación permanentemente, y resulta que era considerada así, una mujer inmunda, de acuerdo a las tradiciones y la ley de aquella época. Una mujer de su condición no debía estar en lugares públicos, porque todo quien la tocara o estuviera cerca de ella se hacía inmundo igual que ella. Y tal vez esta es la razón por la que esa mujer no quiso acercarse al Señor así de frente y pedirle un milagro y decirle cuál era su enfermedad, sino que lo quiso hacer en secreto, porque podía ser apedreada si sabían que era una mujer inmunda según ellos y que estaba en un lugar público haciendo inmundos a todos o contagiándolos de su inmundicia a todos. La escena incluso resulta graciosa. El Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo apretujaban y tocaban, él supo que alguien le había tocado de diferente manera. Aquella mujer no solo fue sanada, también fue salva. Su desilusión y desesperanza eran fuertes, pero no como para no permitirle un último intento. Había gastado todo su dinero, ¿qué más podía perder? No tenía conciencia clara de que Jesús era el Hijo de Dios, ni que Jesús moriría por nosotros y resucitaría el tercer día. No sabía nada de eso, solamente le habían dicho: este hombre hace milagros, es todo. Podemos decir que aquella mujer tenía una fe supersticiosa. Originalmente su intención no era hablar con el Señor, todo lo que quería era tocar su manto. Algunas personas piensan que se trata de una fe gigantesca, enorme, intachable y pura, pero si analizamos el asunto, no es así. Ella no fue y le dijo: Señor, sé que tú has venido de Dios, sé que eres el Hijo de Dios, sé que eres el Mesías y puedes hacer un milagro, sáname. No, fue a tocarlo, a ver, a lo mejor funciona.
Como la gente que se va a tomar el agua milagrosa de no sé dónde, o va a los timadores esos que venden agüitas del Jordán o arenas del Jordán, o se va con una persona que le haga una limpia, como diciendo a ver si funciona esto o aquello o esto otro. ¿No les parece eso una actitud supersticiosa? De hecho, el Señor no estaba de acuerdo con su plan y finalmente la descubre. El Señor no estuvo de acuerdo con que lo hiciera en secreto. El Señor la descubrió porque Él desea tener un contacto personal con nosotros y no está interesado en que tengamos relación con su ropa o con su imagen de Él mismo o con una imagen de Él mismo. Él desea que le conozcamos personalmente y que seamos bendecidos por su carácter. Es más, Él no desea solamente hacernos milagros y sanarnos de cosas, no. Desea que interactuemos con Él y que tengamos una relación con Él que nos salve, no solamente que nos sane físicamente, sino que nos salve espiritualmente. Porque ¿qué serviría estar muy sanos aquí en la tierra sin enfermedades e irnos al infierno? Y sí vale la pena estar muy enfermos en la tierra y un día ir a la presencia del Señor en los cielos, eso sí vale la pena. Así es que sí, cometemos un error, me parece a mí, cuando interpretamos que aquella mujer tenía una fe inquebrantable. Más bien tenía una fe con tintes de superstición. Pero lo interesante es lo siguiente, le respondió el Señor, sí, le hizo el milagro, sí, la salvó, sí. Aquella mujer se acercó a Él con una idea equivocada tal vez, pero igual así recibió la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que ser perfectos en fe para ir al Señor. Más bien tenemos que ir al Señor para ser perfectos en fe. Nuestra fe correcta y sana no es antes de ir al Señor, es después de ir al Señor. Muchos hemos ido a la iglesia por primera vez o a una reunión cristiana por primera vez o a escuchar la palabra del Señor por primera vez con ideas equivocadas en nuestra mente, con herejías, con enormes herejías en nuestro cerebro, con ideas contaminadas con el mundo o con ideas contaminadas de otras religiones o de religiones extrañas. Hemos ido al Señor. Pero si vamos al Señor con todo ese cúmulo de ideas equivocadas, si vamos al Señor, lo encontramos. Y encontramos salvación, y luego Él se encargará de purificar nuestra mente, nuestro corazón, y hacernos creer lo correcto y limpiar nuestra mente de tantas herejías. Así que no importa cómo vayamos a Él, importa que vayamos a Él, y vayamos a Él ahora mismo. Él renueva nuestra fe, renovó la fe de aquella mujer. En segundo lugar, porque en este punto hemos dicho la enseñanza, la gracia del Señor es mayor que nuestra defectuosa fe. Pero en segundo lugar, la misericordia de Dios siempre es más grande que nuestra entrega. Mire, podemos decir que Jairo y aquella mujer se estaban arriesgando demasiado. Jairo arriesgaba su reputación, su posición, su puesto religioso, sus amigos. La mujer se arriesgaba a ser maltratada y expulsada de la comunidad. Sí, se arriesgaron, pero nadie estaba arriesgando tanto como el Señor. De hecho, de los riesgos que tomó, el Señor fue llevado a la cruz. Querido amigo o hermano, usted y yo nunca haremos más de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Si caminamos usted y yo un paso, Él caminó 999 mil millones de billones. Si entregamos algo de nosotros, Él entregó todo su ser. Algunos opinan que Dios pide demasiado. Permítame decirle que están equivocados. Dios no pide demasiado. Dios pide todo. Porque Él dio todo. Y sabe una cosa que es lo más curioso, que mi todo no es nada comparado con lo que pudiera ser su poco. Sin embargo, Él dio todo y su todo es más grande que mi todo. Ahora bien, si yo le doy todo lo que soy, insisto, eso es bastante pequeño comparado con lo que Él hizo por nosotros. Que ni se nos ocurra pensar en darle menos que nuestro ser. Él renueva lo que somos. Mire, si usted es casado o usted es casada, usted aceptaría que su esposo o su esposa le dijera, oye, te voy a dedicar a ti 364 días del año. Pero un día del año se lo voy a dedicar a otra mujer, le diría a su esposo a usted, señora, o su esposa a usted, señor. Te voy a dedicar a ti 364 días de este año, que no es bisiesto, pero un día del año se lo voy a dedicar a otra mujer o a otro hombre, cada quien. ¿Usted aceptaría? No, usted no acepta eso. Porque usted dice, no, aquí es todo o nada. ¿Por qué se nos ocurre creer que Dios sí acepta triquiñuelas como esas? Que Él sí acepta que yo le dé mi corazón a otras cosas, al Dios del dinero, al Dios del sexo, al Dios del un vicio, al Dios de la idolatría, al Dios de, qué sé yo, al Dios del trabajo. Hay quienes han hecho un Dios del trabajo. Y luego, Señor, un ratito a ti, no mucho, no muy, si se hace muy larga la misa, si se hace muy largo el culto, ya chole, o sea, córtale, que el asunto religioso sea más breve. O sea, ¿quién se le ocurre que Dios acepta eso? Que Él nos dio todo y
y dice, con que me des las miserias de tu vida, con eso tengo. No, no, Él nos pide toda la vida porque dio toda su vida. Pero sabe una cosa, la misericordia de Dios siempre es más grande que nuestra entrega. Usted y yo nunca le ganamos a Dios a dar. Él siempre da mucho más que nosotros. Él lo da todo. Que ni se nos ocurra pensar de diferente manera. Así es que, hermanos y amigos que me escuchan, renovémonos en medio de la necesidad. Las enseñanzas de hoy son estas. La gracia del Señor es mayor que nuestra defectuosa fe y la misericordia de Dios siempre es más grande que nuestra entrega. Entreguémosle todo lo que somos, que comparado con lo que Él entregó es bastante poco, pero entreguémosle lo que somos. Y así, una fe defectuosa, una fe destrozada, una fe que en ocasiones se llena de dudas, pero si vamos a Él, Él perfeccionará nuestra fe y perfeccionará nuestra entrega y hará de nosotros mejores personas. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.